Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Juan 14, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, dice el versículo 7. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Déjame ir a la Biblia de las Américas para que estemos en el mismo. Ahora sí, versículo 6. Comencemos desde el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? De acuerdo al último censo que llevó a cabo los Estados Unidos, 18.4 millones de niños, es decir, 1 de cada 4 de la población de los Estados Unidos, viven sin un padre biológico o viven en una casa donde tienen padres adoptivos o están en un foster home. 18.4 millones de niños, para que tengan una idea, es suficiente, no estoy hablando del condado, estoy hablando de la ciudad, es suficiente para llenar 2 veces la ciudad de Nueva York y 4 veces la ciudad de Los Ángeles. 18.4 niños. Y las investigaciones enseñan que la ausencia de un padre afecta de numerosas formas y de muchas maneras. Mientras que la presencia de un padre puede lograr algo positivo y hacer la diferencia en la vida de sus hijos, la ausencia de un padre causa estragos en medio de la sociedad. Nosotros no vamos a vivir esto, pero muchos de nuestros niños, los que recién acaban de nacer, los que estarán naciendo, estarán viviendo y desarrollándose en una sociedad donde la definición de familia va a ser completamente diferente. La definición de un hogar va a ser completamente diferente. Y a través de la manera como se están gestando cosas, los niños están siendo
criados, formados desde pequeño con una noción completamente diferente de lo que es una familia, de lo que es la presencia de un padre. Otros posiblemente han tenido un padre físico presente, pero que nunca se involucró con ellos emocionalmente, sentimentalmente, etcétera, etcétera. Pero hubo una ausencia de padre. Mi juventud, aunque tengo una madre muy amorosa, una madre que, siendo yo muy joven, 10 años, y ella siendo una mujer todavía muy joven, mi padre partió de este mundo. Mi madre nunca se volvió a casar y me crió, se esforzó, hizo todo lo posible, pero por muy bueno, y estoy agradecido por todo lo que mi madre ha hecho. Yo sé que ella está viendo este programa en este momento desde Nicaragua, pero también yo fui parte de esas estadísticas de una persona, de un niño, de un jovencito que crece sin la presencia de un padre. Porque aquello crea un vacío en la vida de uno, y aunque uno no lo sabe, uno tratará de llenarlo de diferentes maneras, con cosas que uno pueda obtener, cosas que uno pueda recibir, ideas que puedan llenar la necesidad que uno tiene en ese momento. Pero 18.4 millones de niños vendrían siendo casi 3 veces la población de Nicaragua. Es mucha gente. Es una generación que va creciendo. Y en un momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él, en las declaraciones que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego Él declara categóricamente en el versículo 7, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Aquí Jesús está declarando que Él vino a revelar al Padre a la raza humana. Tal vez algunos de ustedes que tienen sus padres toman eso muy a la ligera, porque está presente. Y no tienes la idea de lo que es no tener un padre. Y por eso una de las cosas que yo voy a hacer en este día, al final de esta palabra, yo quiero orar de una manera muy específica por todas aquellas personas que se criaron sin un padre. Porque afecta tu vida, quieras o no. La afecta de una u otra manera, afecta tu vida. Pero Jesús vino a hacer eso, y miren ustedes, cuando Él declara eso, desde ahora le conocéis y le habéis visto, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Solo muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si alguien quiere conocer al Padre, tiene que conocer a Jesús. Si alguien quiere reconocer a Dios como su Padre, tiene que reconocer a Jesús como su Padre. Jesús, Él revela muchas facetas del nombre y de la personalidad de Dios. Sin embargo, la paternidad de Dios es lo que marcó lo primero.
Eso fue lo que a mí me hizo derramar lágrimas después de casi 10, 11 años de amargura, aunque yo no sabía que estaba amargado. Hasta que encontré a Jesús, hasta que Jesús me encontró, fue que me di cuenta. Cuando pude ver hacia atrás, me pude dar cuenta que yo tenía una vida amargada y una vida vacía, y por eso la trataba de llenar con cuanta cosa yo pudiera en mi vida. Porque el vacío que se crea en el corazón de una persona es del tamaño de Dios, y solo Dios lo puede llenar. Nada más. Ni riquezas, ni fama, ni popularidad, ni bienes materiales, ni dinero, ninguna de esas cosas, nada que este mundo puede ofrecer puede llenar el vacío que hay en el corazón de una persona. En ese mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que abarca ahí la oración que el Señor Jesucristo hace por cada uno de nosotros, al final de ese capítulo, en el versículo 26, Él dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Mucha gente solo sabe de Jesús como el que vino a salvarlos, vino a perdonarlos, vino a limpiarlos de todo pecado, pero muy pocas personas conocen y entienden que una de las cosas que Jesús vino a hacer, Él vino a revelar al Padre. Él vino para que nosotros conociéramos al Padre, para que nosotros conociéramos el amor del Padre. Desde el principio, Dios tuvo un corazón de padre. Cuando Isaías, hablando proféticamente de la venida del Mesías, en el versículo 6, parte del versículo 6 dice: su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso. Y hay una cualidad muy importante ahí, dice Padre Eterno. Padre Eterno. Él es el Padre Eterno. Porque desde el principio Dios tuvo y ha tenido un corazón de padre. Él siempre planeaba algo acerca de tener una familia. Dios nos llama a nosotros su familia. Dios siempre quiere que nosotros estemos en familia. Nos llama que somos familia. Es interesante, pero miremos algunas cosas rápidamente, porque estos son versículos que hablan de esa área súper importante que tiene la preeminencia, y es de conocer la paternidad de Dios. Tú no únicamente tienes que tener a Jesús como tu Salvador, pero tienes que reconocer que Jesús vino a revelar al Padre para que nosotros tuviéramos un Padre, para que nosotros no viviéramos una vida huérfanos, con necesidad, con vacíos, tratando de llenarlos una y otra vez, y frustrándonos una y otra vez, pensando que habíamos llenado ese vacío. Y cuando pusimos lo que pensábamos que iba a llenar el vacío, nuestra vida sigue igual. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, casi al final de ese libro, en el versículo 7, hay una palabra bien interesante. El versículo 7 dice: el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice que el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 18, el último versículo de ese capítulo, dice: y yo seré para vosotros Padre. Lo pueden leer conmigo fuertemente, iglesia. ¿Listos? 1, 2, 3. Y yo seré para vosotros Padre,
y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, Dios, el tener un título, el título de hijo, la Biblia dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese no es un título meramente porque Dios dice: a ver, ¿cómo le llamo a esto? Le voy a llamar hijos, le voy a llamar hijas. No, Dios nos llama de esa manera porque Él reconoce y Él quiere vernos a nosotros, y es la forma como Él nos ve, como que Él es nuestro Padre. En mi caso, en mi experiencia, no sé tu experiencia, pero cuando yo reconocí, porque eso me ayudó mucho al comienzo de mi caminata con el Señor, y es de que pude reconocer la paternidad de Dios. Tal vez tú tienes a Dios como el Dios todopoderoso, el Dios que es poderoso, el Dios que es fuerte y esto y lo otro, pero no le conoces como Padre. Porque cuando tú conoces a Dios como Padre, tus vacíos son llenados y te conviertes en una persona diferente. En mi caso, ahí se acabó aquel vacío, aquel deseo de hacer cosas que trataran de llenar ese vacío, especialmente en un día como este. Yo quiero que sepan algo, iglesia. Yo tuve a mi padre solamente 10 años y fue suficiente para amarlo mucho. Tengo 60 años y a veces estoy tomando un café en un Starbucks. Viene un deseo en mi corazón y digo: ¿cuánto deseara estarme tomando un café con mi viejo? ¿Cuánto deseara poder hablar con él? ¿Cuánto deseara poder lograr tantas cosas? Pero él no está presente. Él ya no está acá. Pero tengo un Padre con el cual puedo hablar. Tengo un Padre que cuando uno se siente de esta manera, su amor llega a ti, su consuelo llega a ti, su cariño llega a ti, su abrazo llega a ti, así como sentí cuando me abrazó en ese hospital en el Cedar Sinai, cuando me liberó de la muerte y sentí su abrazo. Y cuando sentí su abrazo, aunque me sentía bien enfermo, cuando sentí su abrazo dije: todo está bien, porque tú estás aquí, tú estás aquí. Te animo a que veas a Dios como Padre. Ese era el problema que tenían los religiosos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús se dirigía a Dios como Padre, para ellos era una blasfemia. ¿Cómo este puede hablarle a Dios y decirle Padre? ¿Cómo se puede referir a Él de esa manera? Cuando le pidieron a Jesús y sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, enséñanos a orar, y Él les dio una oración modelo. No es una oración para repetirla, es una oración modelo para que nosotros entendamos qué representa todo aquello. Y una de las instrucciones que le dio a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, Él le dijo: ustedes van a orar de esta manera, ustedes van a orar de esta manera. Y lo primero que Él incluye en su oración es Padre nuestro.
Y tal vez para nosotros esto no tiene una gran relevancia, esto no tiene nada de una gran importancia, pero para en el contexto en el cual Jesús estaba hablando, en el contexto judío, en el contexto de la cultura de ese momento, en el contexto de la religión de ese momento, era como una blasfemia. Ellos decían: ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a decir eso? Pero Jesús decía: Padre nuestro. Padre nuestro. Él siempre se refirió a Dios como su Padre. Estando Jesús en Getsemaní, el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 36, redacta y dice lo siguiente: cuando Jesús está ahí sufriendo, cuando Jesús está pasando un momento bien tremendo en su vida, en ese capítulo 14, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 32 para que entendamos bien el contexto. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, dice el versículo 32 de Marcos 14. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse. Jesús comenzó a afligirse y angustiarse mucho. El Evangelio de Marcos dice que Jesús comenzó a afligirse y angustiarse mucho. ¿Tú no crees que Dios entiende cuando uno se aflige y se angustia mucho? Dice que él comenzó a afligirse y angustiarse mucho y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, el versículo 35, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Él sabía lo que iba a suceder, él sabía lo que venía. Jesús está hablando en su humanidad, Jesús está viendo eso en su característica humana, en su humanidad. Él está viendo eso y él dice en el versículo 36, y decía: Abba Padre. Abba Padre. Si ustedes van a estudiar esta frase, se van a dar cuenta que la palabra Abba Padre es un término, es una expresión de cariño con mucho respeto, pero muy íntimo. Jesús, en su momento de angustia, creo que en inglés se puede entender mucho mejor. En su momento de angustia, Jesús no dijo: Father, can you help me? Él dijo: Daddy, can you help me? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar la fuerza? Estoy angustiado, estoy afligido. No es que Jesús no quería llevar a cabo aquello, sino que Jesús en el último momento le pregunta al Padre y le dice: hay otra manera de hacer esto, pero si no, dice el versículo 36, Abba, dice, y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando Jesús está ahí en el Getsemaní, Él nos revela la palabra más profunda que puede haber, la palabra de mayor intimidad que pueda haber, la palabra de un término de cariño en el contexto hebreo que es respetuoso, pero que es bien íntimo, bien íntimo. Esta palabra Abba Padre se usaba, era un término que se usaba comúnmente en las calles de Israel. Los niños sentados en el regazo de su padre usaron esta palabra, y esta palabra incluía la seguridad de recibir la bondad y el afecto de Dios.
la bondad y el afecto de Dios. Algunos periódicos muy conocidos aquí en los Estados Unidos han publicado en medio de la cultura que se vive en este momento que no hay necesidad de padres. No hay necesidad de padres, porque no es otra cosa más que parte de la agenda de poder cambiar el concepto de familia y levantar generaciones de personas con un concepto completamente fuera, muy lejos de lo que la palabra del Señor enseña. La revelación de Abba Padre toca la más profunda necesidad en el espíritu humano. Es tan importante esto. No solo revela al Padre en nosotros para que con confianza clamemos Abba Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo de Dios? Toda persona que ha nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo? Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. La misma expresión que Jesús usó en ese momento terrible en Marcos 14. Abba Padre. Diciéndole a Dios Daddy, diciéndole a Dios papá, diciéndole a Dios papi, ayúdame, ayúdame papá, ayúdame, ayúdame Señor. En mi momento de angustia, Abba Padre. Ahora podemos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, a través del Espíritu Santo clamar Abba Padre. Si ustedes se han criado en un hogar cristiano, denle gracias a Dios y desen por afortunados. Tal vez de pronto te puedes quejar, no, que mi padre, mi madre son esto, son lo otro, solo son Biblia, solo son oración, solo esto, lo otro. Pero date por afortunado, por afortunada, haber crecido en un hogar cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de personas que no crecimos en un hogar cristiano, llegamos a Dios con nuestras vidas rotas, con nuestras vidas hechas pedazos, con nuestras vidas desarmadas, con muchos vacíos, con muchas necesidades. Y por eso no solamente debemos de conocer a Jesús como el Salvador. Dicen que el 85% de las personas que están en la cárcel en este momento, el 85%, es decir 85 de cada 100 jóvenes, el 85%, si hablamos de esa manera, que están en la cárcel, tienen y experimentan la ausencia de un padre. Una gran cantidad de personas que delincuan, que son delincuentes, tienen una gran ausencia de padre. Jovencitas que a una edad temprana quedan embarazadas, tienen una gran ausencia de padre. Ya sea el padre nunca estuvo presente, o si estaba presente físicamente, nunca se involucró en la vida de los hijos o las hijas. Aunque esta cultura quiera decir que no hay necesidad de padres, es muy importante. Ese es el centro, esa es la fortaleza de una sociedad y de un hogar.
vidas rotas, vidas inquietas que llegan a conocer el amor del Padre. Porque todos tenemos una necesidad emocional primaria, es lo primero. Hay una necesidad, a veces uno se va a comportar de cierta forma y va a querer llenar ciertos vacíos porque uno no comprende que uno tiene una necesidad emocional. La necesidad de sentir que somos aceptados, disfrutados, deleitados por Dios. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús vino a revelar al Padre. En los minutos que me quedan, quiero rápidamente decirte algunas cosas para que entendamos el corazón del Padre. Dios siempre ha querido traer afecto hacia nosotros. Dios siempre ha querido llenarnos de afecto. Porque una de nuestras mayores necesidades es tener la seguridad de que recibimos afecto. Todo ser humano, toda persona, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda jovencita, lo quiera o no lo quiera reconocer, todo niño, toda niña, todo ser humano tiene una necesidad, y la necesidad que tiene ese ser humano es la necesidad de recibir afecto. Por eso es que Dios, como Padre, nos dice a nosotros que aunque nosotros fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no nos dice: hoy eres mi hijo, mi hija, y mañana te dice: tú no eres mi hijo, mi hija. El corazón del Padre es completamente diferente. Yo creo que cuando nosotros le decimos a Dios: Abba Padre, cuando Jesús ahí en el Getsemaní le decía al Señor: Abba Padre, yo creo que el corazón de Dios se conmovió cuando Jesús le habló de esa manera. Porque el Padre nos abraza con afecto. El salmista, escribiendo acerca del ser humano, en el Salmo 103, versículo 14, lo leo rápidamente, dice: porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. El Padre conoce nuestra debilidad. Mira, por muy poderosa que se vea una persona, por muy impactante que se vea una persona, una vez que esa persona enfrenta la muerte en este mundo, ¿sabes en qué se convierte? En polvo. Y Dios, el Padre, nos abraza con afecto porque Él conoce nuestra debilidad. Y quiero ser un tanto claro, un tanto específico. Cuando digo que Él conoce nuestras debilidades y nos acepta de esa manera, no significa que Dios quiere que nosotros continuemos viviendo en esas debilidades. ¿Me explico? Pero hagamos lo que hagamos, Él no nos deja de amar. Pero quiero ser específico en cuanto a eso. El hecho de que Dios nos ama tal y como somos no significa que nos quedamos tal y como somos. Y si llevamos una vida completamente incorrecta, uno no puede decir: bueno, lo bueno es que Dios me ama. Como dijo el pastor, Dios me ama. Sí, Dios nos ama porque Él conoce nuestra debilidad. Y Él nos quiere llenar con ese afecto, porque el Padre es paciente con nosotros. Romanos 2:4 dice: os despreciáis las riquezas de su bondad, paciencia. Dice, sin darnos cuenta que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Por eso es Dios bondadoso con nosotros. Amén. Esa es la razón por la cual Dios es bondadoso con nosotros, porque Él quiere que su bondad nos lleve
al arrepentimiento. Que su bondad nos lleve al arrepentimiento. Y eso es lo primero, el Padre nos abraza con afecto. Permite en tu espíritu que el Padre te abrace. Que nuestro Abba Padre nos abrace. También algo muy importante, el Padre planifica y provee para nuestro bien. Hebreos capítulo 12 habla acerca de que nosotros podamos comprender de que el Padre hace cosas en nosotros y a veces permite cosas en nosotros, pero es para nuestro beneficio. Él quiere que nosotros crezcamos, Él quiere que nosotros desarrollemos. Cuando Él estaba hablando las bienaventuranzas en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, cuando Él está hablando sobre bienaventuranzas, en el versículo 32, Él dice: porque tu Padre Celestial sabe que necesitas estas cosas. ¿Sabes por qué debemos de cultivar nuestra relación con Dios? Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que puede hacer que la voluntad de Dios haga en nosotros cosas poderosas, porque el Padre planifica y promueve para nuestro bien. Nos ama tanto Dios que no habíamos nosotros nacido todavía y Él ya había planeado, Él ya había hecho un plan de cuáles eran las obras en las cuales Él quería que nosotros anduviésemos desde antes de la fundación del mundo. Debemos de dar afecto a nuestros hijos e hijas, y los hijos e hijas tienen que aprender a recibir afecto. La verdad que si tú te desarrollaste en la vida sin padre y nunca tuviste ningún problema, te admiro. Estás en ese grupo mínimo que se puede contar con los dedos de las manos que no tuvieron padre y nunca les afectó. O tal vez te afectó tanto que ni cuenta te das que estás afectado. Como en mi caso, hasta que yo pude recibir la vida de Dios y la salvación en mi vida, hasta ahí me di cuenta de lo amargado que yo estaba en la vida y por qué yo hacía todo lo que hacía para llenar esos vacíos en la vida. El Padre quiere asociarse con sus hijos. ¿Sabes que Dios te está esperando que hables con Él? ¿Sabes que Dios todo el tiempo te está diciendo: puedes hablar conmigo, puedes compartir conmigo? Porque a Él le gusta asociarse con sus hijos. Es muy importante eso. Recuerda, Él nos abraza con afecto, Él planifica y provee para nuestro bien, Él ha preparado nuestra vida. El Padre quiere asociarse con sus hijos. Ser cristiano va mucho más allá de venir a un servicio a la iglesia o de escuchar una predicación en línea. Ser cristiano tiene que ver con asociarnos con Dios, relacionarnos con Dios, hablar con Él. Cuando te sientas afligido, cuando te sientas angustiado y vas en el vehículo donde vayas en ese momento, ya sea vas manejando o donde estés en ese momento, dile al Señor: Abba, Padre. Llega a Él de esa manera. Habla a Él de esa manera. Porque el Padre nos llama a cada uno de nosotros. Compartíamos algo el día viernes con los varones, donde la palabra enseña de que todos somos hombres de Dios y que Dios nos ha llamado. Dios nos llama, Dios te ha llamado a ti como hombre, Dios te ha llamado a ti como mujer
porque Él conoce tu potencial y Él tiene un plan bueno para tu vida. Él conoce tu potencial. Dios conoce todo tu potencial. Dios conoce las habilidades, el talento, la capacidad, el potencial que tú tienes, y por eso Él nos llama. Él quiere que como sus hijos, como sus hijas, le sirvamos a Él. Y si tu padre físicamente estuvo distante de ti, o tal vez no está presente, quiero decirte algo: Dios no es así. Dios es diferente. Dios es nuestro Padre que está presente todo el tiempo. Él está ahí todo el tiempo. El Padre también nos entrena sin avergonzarnos. Hay unos versículos bien interesantes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo, déjenme confirmo el versículo. Versículo 10 y versículo 11 dice de Primera Tesalonicenses 2: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Proyecta por favor Primera Tesalonicenses 2:10. Dice: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y miren lo que dice el versículo 11: así como sabéis de qué manera, miren las palabras que usa, os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Ese mismo versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Aunque no es el tema de este momento, pero la Biblia habla mucho acerca de una paternidad. Todos en la vida vamos a tener por lo menos en 3 áreas padres. Está nuestro Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso. Está nuestro Padre físico, el Padre terrenal, el Padre que nos trajo a esta tierra. Y está también un Padre espiritual. Y aquí el apóstol, cuando está hablando a los tesalonicenses, les dice a ellos en ese versículo 11: así como sabéis de qué manera os exhortábamos. Había exhortación, pero también había alentábamos, y también había ruego, e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo daría con sus propios hijos. Cuando él escribió a los corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 14 de Primera de Corintios, dice: no escribo esto, 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El Padre nos entrena sin avergonzarnos. Hay cosas que Dios trata en nuestra vida. Dios nos ama, pero amar no significa que todo el tiempo Dios va a dejar que nosotros llevemos la vida como queremos llevarla. Él siempre va a intervenir. Él siempre nos va a hacer algo para nosotros. Amén. Amén. La mayoría, y con esto termino, la gran mayoría de familias con falta de padre han tenido experiencias profundamente negativas. Cuando un padre no está presente,
aquello es devastador. Afecta de una u otra manera. Y por eso como padres, lo primerito que tenemos que hacer como padres no es únicamente que le feliciten a uno por ser padre, sino que uno como padre, lo primero que uno tiene que hacer es comprender la paternidad de Dios. Es que tú debes de ver a Dios como tu padre. Tu hermano, tu hermana, debes de ver a Dios como tu padre, no solo como el Salvador, no solo como el Dios Todopoderoso, sino como tu padre. Si tú comienzas a ver a Dios como tu padre, Él va a llenar muchos vacíos en tu vida.